Muy buenas tardes. En nombre de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, presidida por la diputada nacional Cecilia Moró, les damos la bienvenida. Nos encontramos en el Salón Blanco de esta Casa de Leyes para la presentación del proyecto para declarar de interés de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación el programa Procurar del Ministerio de Salud de la Nación, con el que se busca la adhesión al mismo de todas las provincias y municipios de la República Argentina. El proyecto es de autoría del diputado Rodolfo Tailade y persigue el objetivo de incrementar la cantidad de órganos para trasplantes a través de una adecuada procuración de órganos y tejidos en cada hospital o establecimiento de alta complejidad a lo largo y ancho del país. Se encuentran presentes el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, el director del INCUCAI, Carlos Zorati, y el diputado nacional Daniel Goyan. Nos acompañan desde el INCUCAI el doctor Richard Malán, vicepresidente del INCUCAI, y el licenciado Pablo Rabotnikov, responsable del área de prensa. Se encuentra presente también Francisco Leone, director de CUNCAIBA, Centro Único de Coordinador de Ablación e Implantes de la provincia de Buenos Aires. Agradecemos también la presencia de Germán Martínez, presidente del bloque Frente de Todos. Agradecemos, por supuesto, la presencia de todos en esta tarde. Para dar unas palabras de bienvenida, invito al promotor de este encuentro, diputado nacional Rodolfo Tailade. Hola, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por venir. Tengo muchos agradecimientos, pero el grueso lo voy a dejar para el final, porque con mucha generosidad, tanto el ministro Kreplak como el diputado Goyan han venido, a pesar de que tienen un compromiso en un rato. Por eso vamos a apurar un poco la cuestión, porque además lo que importa es que hablen los que sepan, los que saben, no uno. De todos modos, sí, me gustaría explicarles un poco el sentido de oportunidad de esto. Esto es un programa nacional, no es que lo estoy creando o estoy proponiendo su creación. Está creado, se creó en el diciembre del año pasado, en diciembre de 2022. El programa Procurar, yo creo que es la herramienta con la que el Estado argentino va a perseguir el principal desafío que tiene el sistema, me parece a mí. A partir de la ley Justina, todos somos donantes presuntos, por lo tanto, en principio, ese problema ya no sería tal. El problema sí que subsiste es cómo encontrar esos cuerpos y esos órganos. Y para eso está el Procurar, que básicamente consiste en implementar una unidad de seguimiento en cada hospital de alta complejidad, un hospital de gran tamaño, en todo el país, provinciales, municipales, e implementar una estructura de procuración de órganos que para la mayoría de los que está acá seguramente sabe lo que es, pero por ahí los que nos ven en redes y demás no. Básicamente no hay nada raro, es 1, 2 o a lo sumo 3 profesionales que estén caminando todo el día al hospital para establecer posibles donantes. Y eso es algo que es muy sencillo, pero que todavía no está desplegado en todo el territorio argentino. El proyecto lo que busca es que la Cámara de Diputados de la Nación declare de interés este programa, y también busca que las provincias adhieran al Procurar. Creo que es el sentido más profundo que tiene este proyecto. También quiero decir que este es el primer paso, que no nos vamos a quedar solamente con esta formalidad, sino que vamos a trabajar para que esto se cumpla de manera efectiva. Vamos a trabajar con las provincias, vamos a trabajar con los diputados que representan a sus gobernadores. Es decir, hay amplias posibilidades de por lo menos que se ponga en discusión el programa. Yo creo que en términos de financiamiento no es gran cosa, pero por supuesto que no dejo de reconocer las dificultades que cada provincia tiene. No es lo mismo una provincia como Catamarca que Santa Fe, digamos, ¿no? En términos de recursos y demás. Por eso tiene que ser en todos lados. Y la oportunidad, decía,
por qué presento este proyecto en este momento. Más allá digamos, de mi condición de paciente renal y de que conozco el tema por mi experiencia personal, pero también por la de mi madre, lo cierto es que nunca sentí la necesidad de informarlo públicamente o de comunicarlo, porque primero cuestiones personales que, digamos, cada uno las trata como quiere, pero tampoco tenía ninguna ganas de que tiene mala onda, digamos, ¿no? Es decir, en un momento en que la grieta se lleva todo, cuestiones de salud lo veo todo el tiempo en las redes y no necesariamente conmigo, ¿no? Burlas, etcétera. Por lo tanto, yo tengo cierta exposición, represento una fuerza política, digamos, muy definida y seguramente bueno, de hecho soy víctima de este tipo de ataque, por eso nunca me interesó. Y tampoco me interesaba victimizarme, digamos, del tema. Hasta que, es decir, nunca entonces sentí la necesidad de comunicarlo. Hasta que pasaron dos cosas. Primero, mis compañeros de diálisis vieron que una persona conocida estaba haciendo el mismo tratamiento que ellos y me impulsaron a que me meta en el tema, que aproveche esta exposición que tengo como para empezar a trabajar estas cosas. Y la segunda cuestión que me llevó a esta intervención tiene que ver con que un candidato a presidente de la Nación, que mide bien, que tiene chances, vaya a saber cómo va a terminar la cosa, pero claramente es una persona que está instalada y que marca agenda, está desplegando un discurso absolutamente perverso y peligroso, ¿no? Es decir, está planteando la comercialización de órganos, que el sistema ingrese al mercado, etcétera, ¿no? No hace falta tampoco ahondar mucho en ese discurso, pero la presencia de eso en los medios de comunicación me obligó, o por lo menos me llevó a mí a decir, este es el momento para instalar esta cuestión, y por eso también hay que seguirlo, porque seguramente va a ser tema de la campaña electoral y este hombre en algún momento va a tener que dar alguna explicación sobre el particular. Por eso nosotros que integramos una fuerza política, nosotros digo yo, no todos, pero integramos una fuerza política que, digamos, básicamente apuesta a la solidaridad del pueblo argentino, estamos para reforzar eso, para hacer un aporte a un sistema que es virtuoso, que por supuesto es perfectible, le faltan un montón de cosas, pero que de ninguna manera puede ser convertido en un objeto de compraventa. Les quiero agradecer a los compañeros de diálisis, que después voy a hacer alguna intervención particular, y bueno, entonces, Francisco Leone, que fue mencionado, pero nos acompaña también, que es el titular del Cucaiba. Así que bueno, ahora le dejo paso al doctor Kreplak y en un ratito volvemos a hablar. Bueno. Hola, anda, ahí está. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y por estar acá. Muchas gracias a todos los compañeros que están acá en esta mesa, a compañeros de camino, de militancia, maestros, de quienes uno aprende mucho, en el campo de la salud, y mi compañero de militancia, Rodo Tailade, que además de ser un excelente diputado y un militante valiente, comprometido, es una persona muy solidaria, siempre lo fue. Y aunque es cierto que él no hacía cuestiones de comunicación, sí, siempre estuvo al pie del cañón para ayudarnos a lo que nos toca en la gestión para poder llevar adelante lo que tenemos que llevar adelante para lograr los derechos a la salud, especialmente en materia de trasplante y de prevención de la insuficiencia renal crónica. Así que, bueno, siempre gracias, estimado compañero. Digo dos cositas para que sepamos de qué estamos hablando como muy general. Una cosa son las personas, la primera cosa. Hay la institución Incucay y Cucaiba, que es de la provincia de Buenos Aires, pero es el grueso,
más importante del trabajo provincial de lo que el INCUCAI hace en todo el país, es una de las instituciones más prestigiosas de nuestro país. Construida por trabajadores y trabajadoras con una responsabilidad extraordinaria, y nadie, por ninguna razón, en ningún momento, va a dudar ni un ápice, y no lo puede hacer. Es una canallada sin contexto que alguien dude ni media cosa de la bonomía, honradez de todos y cada uno de los trabajadores y los procesos que suceden en el INCUCAI y en el CUCAIBA. Esto es indispensable. Sucede así porque se ha construido con un trabajo delicado, cuidadoso, ordenado, de muchísimo tiempo. Y las personas, particularmente Cacho Zorati y Pancho Leone, la historia del pueblo argentino y del sistema de salud argentino, tendrá que escribir una página con esos nombres, porque han hecho a lo largo de muchísimos años una escuela respecto de que nuestro país sea un país que garantiza derechos. Quiero decir una pequeña anécdota, después voy a contar algunos datos, pero una pequeña anécdota que contaba un ministro de Salud. Nos contaba, creo que a Dani, a los dos nos contó, ¿no? Siempre, como hablo antes que Dani, se la saco del repertorio de posibilidades. Nos contaba un ministro de Salud, antes que Dani sea ministro, que en un contexto de una reunión de la Organización Mundial de la Salud, estaban reunidos todos los ministros, y la ministra de Estados Unidos le pide una reunión al ministro de Argentina. Y le dice, quiero hablar con usted. Tipo, bueno, le da la agenda, se juntan a ver de qué quería hablar. Y la mina le dice, me enteré que en Argentina le hacen trasplante a los pobres. Yo fui un estudiante responsable en la Facultad de Medicina y me acuerdo perfectamente que dentro de las contraindicaciones de trasplante de cualquier índole, cuando uno estudia los libros, el Harrison, el CESI, los libros de medicina con que estudiamos nosotros son libros yanquis, cuando empiezan las indicaciones y las contraindicaciones para los trasplantes, la contraindicación es la pobreza. En los libros de texto. Entonces uno dice, bueno, ¿quiénes tienen indicaciones? Bueno, tiene que tener tales condiciones biológicas, orgánicas, qué sé yo, etcétera. Pero si es pobre, no, porque no va a poder soportar el costo de vivir con un trasplante, las condiciones habitacionales para vivir con un trasplante. Entonces le pregunta cómo hace en Argentina, porque acá es bibliografía, quiere decir, uno estudia medicina y dentro de las contraindicaciones puede ser que tenga infección por tal virus, que tenga tal nivel de tal enzima, tal hormona, y que sea pobre, como una verdad revelada por la ciencia. Y entonces dice, bueno, tenemos un programa, un sistema, le damos los medicamentos, y si no tiene dónde vivir, le conseguimos una casa, y si no tiene de qué, bueno, se le consigue una pensión. Quiero decir, para nuestra historia, para nuestro país, para lo que ha hecho el peronismo, por el derecho a la salud en Argentina, esto no se ve en todos los países del mundo, y es un capital importantísimo que tiene Argentina y que nos hace saber que hay un grado de seguridad mayor. Ser ciudadano argentino te habilita a tener derecho y al tener las instituciones más prestigiosas del país que garantizan que ese derecho no sea vulnerado por condiciones económicas. Pero también hay una realidad que tenemos que discutir y poner en práctica. Es cierto que este programa que se puso que está haciendo el INCUCAI, que en la provincia de Buenos Aires se hizo un tiempito antes, en la misma sintonía, lo venimos llevando adelante, y lo digo para contar el resultado. ¿Qué es esto? De descentralizar la procuración de los órganos. Antes había que llamar al equipo que sabía hacer procuración de órganos y tenía que viajar y llegar hasta el hospital, y quizás en eso se perdía tiempo, oportunidad. Entonces, tener en los grandes hospitales la posibilidad de hacer la procuración de los órganos hace que hoy el 65% de los órganos que provee la provincia, de los donantes de la provincia de Buenos Aires, se hacen en estos 15 hospitales. Dentro de nosotros tenemos 80 hospitales provinciales, digamos, 200 hospitales, de los 15 son 9 provinciales, 4 nacionales y 2 municipales. De estos 15 hospitales es donde el 65% de los órganos se proveen porque es más eficiente, funciona mejor. Hay que seguir expandiendo esta estrategia porque funciona muy bien. Hemos llegado así, luego de lo que fue la pandemia, que ha sido terrible para la donación de órganos, obviamente, hemos logrado volver al récord histórico en el año 2022, superando la donantes y alcanzándolo en los órganos efectivamente trasplantados en la provincia de Buenos Aires. Así que funciona, da resultado, es mucho mejor. Pero hay un dato terrible que también queremos decir.
terrible o no sé, también para poner arriba de la mesa y discutirlo. El 75% de los órganos donados en la provincia de Buenos Aires se donan en hospitales públicos. Mientras que el 75% de los trasplantes se realizan en instituciones privadas. Y para la medicina, ser un centro que hace trasplantes es un centro de alta complejidad, que tiene prestigio, muchas veces tienen mejores salarios los profesionales que hacen estas prácticas. Pero el 75% de los trasplantes se hacen en el sector privado, es decir, este prestigio, este reconocimiento, esta presidencia de congresos, etcétera, etcétera, pero solo procuran el 25%. El 75% se procura en hospitales tan importantes como el Simplemente Evita de González Catán, como el Hospital Luciano y Mariano de la Vega de Moreno, como el Iriarte de Quilmes, hospitales que no hacen trasplantes, que no tienen quizás ni siquiera la expectativa de desarrollar el trasplante, pero así la solidaridad y la generosidad de pensar que hay ciudadanos y ciudadanas que lo necesitan. Es un llamado tremendo de atención al sector privado de nuestro país, que no hace el trabajo solidario de pensar en otros y en otras, y sí hace quizás el trabajo técnico que tiene remuneración detrás del implante. Esto tenemos que discutirlo, porque yo soy el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, no de los hospitales públicos provinciales. Entonces tenemos que ver qué va a pasar en las instituciones privadas de la provincia de Buenos Aires para que también cumplan con las normativas que tanto el CUCAIBA como el INCUCAI están llevando adelante. No tenemos que tener los sistemas descentralizados, con calidad, con eficiencia, que tenemos en el hospital público, también en el sector privado, y tiene que seguir el mismo sentido de solidaridad y de responsabilidad que nos enorgullece como ciudadanos argentinos en todo el sistema de salud. Muchas gracias. Escucharemos ahora las palabras del diputado nacional, doctor Daniel Goyán. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias a todos, a todas. No mucho más para aportar. Recién Nico daba datos muy certeros y seguramente estos dos jóvenes que desde hace poco tiempo me acompañan en diferentes funciones dentro de las áreas de la salud, Cacho y Pancho, así le decimos nosotros, pues somos todos un poquito grandes. Vos sos el más grandecito de todos. Bueno, con ellos hemos trabajado en muchas ocasiones y venimos viendo, y lo que decía Nico recién tiene totalmente razón, venimos viendo esta problemática desde dos instituciones que son señeras, que son inobjetables, que dentro de una realidad donde la opinión pública descree de muchísimas cosas, si uno les habla del INCUCAI y del CUCAIBA, son una de las instituciones en donde más respeto por parte y más credibilidad por parte de la población van a encontrar. Por eso, insistir un poco con algo que dijo Rolo hace un ratito, ¿no? Cuando empezó, que a esta altura del partido nosotros tengamos que empezar a discutir, a debatir, en poner en debate siquiera, cosas que además no suceden, no se dicen por lo menos de esta manera prácticamente en ningún lugar del mundo. Es decir, que una propuesta de un partido político sea que la donación de órganos, que en nuestro país además es voluntaria, y no es voluntario por una cuestión de solidaridad, por una cuestión de ética, es porque es más eficiente que sea voluntaria. En los países donde se paga les va peor que en los países donde es un acto voluntario. Ahora, lo que es imposible de aceptar es que alguien te diga que va a entrar en las reglas del mercado, el que puede pagar que lo pague, el que no puede pagar, bueno, lo mismo que el que no puede estudiar, que se le dará un voucher, y si no, tienen derecho a morir, porque así se explicita, el que hay derecho a vivir y derecho a morir, y el que se quiera morir porque no puede acceder a un órgano es decisión de su vida. Que se diga explícitamente, sin pudor, y más triste también es que
un porcentaje importante de la población, aún diciendo estas brutalidades, digan que pueden votar a una persona así. Porque estamos regresando no sé a qué época ya, pero seguramente a muchos cientos años para atrás. Lo mismo que cuando se votó la ley de cardiopatías congénitas. Es una ley que además, a nosotros que no nos gusta legislar por patología, pero como existía un programa nacional, lo que la ley hacía era garantizar el cumplimiento de un programa nacional, ¿no es cierto? No es que agregaba colateralmente por otro lado algo, y bueno, en resguardo precisamente a que venga alguien en un momento y te diga que no va a hacer más trasplantes, que no va a haber más dineros y recursos para hacer operaciones o cirugías de cardiopatías congénitas. Entonces, nosotros apoyamos ese tipo de leyes, sobre todo porque ya vienen a reafirmar algo que el Ministerio ya estaba haciendo. De hecho, nació en el 2008, cardiopatías congénitas, lo fortificamos, lo fortalecimos fuertemente en 2014-2015, y ahora todo lo que quedó plantado allí, que era ya un programa nacional, se ratifica por ley. Para asegurarnos, nunca te asegurás del todo, porque después viene alguno y te cambian leyes con un decreto, pero más allá de eso, tener un reaseguro mayor de que este derecho va a estar vigente y se va a profundizar. En la Argentina necesitamos mejorar claramente la ley Justina, como decía Rolo, la donación, la ley Justina apoya a tener mayor universo donante, etcétera, etcétera, pero también, como se está haciendo y se está pensando, es mejorar los procesos. Esa cosa que sucedía, ese hecho que sucedía cuando uno iba al hospital y veía, siempre hablamos con Nico, claro, en la terapia intensiva vos tenías el que está vivo y el que ya no tenía vida, entonces funcionaba con un respirador y funcionaba artificialmente. Y un profesional que está tapado de trabajo, que tenía muchos pacientes, obviamente, no por una cuestión de descuido, sino que sencillamente no tenía a veces posibilidades y priorizaba aquel que tenía que salvar todavía, que tenía chances. Una enorme cantidad de cuestiones que uno va aprendiendo que sucedían todo el tiempo y que resulta que después el órgano estaba, pero no estaba porque ya no era viable. Bueno, todas estas cuestiones, muchas más que ellos saben mucho mejor que nosotros, técnicamente hablando, es lo que tienden a ir corrigiendo. Por eso esa red, por eso esa presencia proactiva en cada uno de los centros de salud en donde haya la posibilidad de hacer una procuración y el ensamble inmediato con la ablación y el ensamble inmediato con el traslado y el ensamble inmediato con el implante del órgano, ¿no? Entonces, de eso se trata, de ir mejorando procesos. Tenemos las instituciones y los trabajadores y las trabajadoras absolutamente idóneas para hacerlo, así que esperamos que a partir de toda esta movida no solamente sensibilicemos más, que haya más donantes, etcétera, sino que sirva para que la eficiencia que se necesita desde el momento que ya existe el potencial donante y luego se transforma en mejora de vida o de calidad de vida o vida para 7, 8 personas, ¿no? Sea una realidad cada vez más concreta en nuestro país. Bueno, muchas gracias. Invitamos ahora a compartir unas palabras a Carlos Zorati, director del INCUCAI. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, diputado, por darme la oportunidad de participar de esta comunicación de la propuesta de declaración de interés del programa y la invitación a las provincias. Nos parece enormemente trascendente. Quiero decir que además para mí es un honor compartir esta mesa con viejos y nuevos amigos. No sé por qué se la tomó con la edad, pero bueno, no, en serio lo digo, es un honor. Es la primera vez que estoy en este Salón Blanco. Es la primera vez que estoy invitado por un diputado a acompañarlo y poder
agradecerle, estamos felices de esta iniciativa, porque proponer para que la Cámara de Diputados declare de interés un programa nacional e invite a las jurisdicciones a adherir, a implementar, a apoyar, es de un enorme valor para el desarrollo de un programa de este tipo, que involucra mucha decisión política, obviamente, pero además involucra una decisión de darle un lugar privilegiado en la cotidianeidad hospitalaria a esta temática. En el mundo entero y siempre, el trasplante de órganos, la posibilidad de resolver esas insuficiencias terminales que es propia de las últimas décadas, digamos, la última década del siglo pasado y de este, ha sido dependiente fundamentalmente de la disponibilidad de órganos, y la fuente principal de órganos es el donante y el donante fallecido. Y justamente por esa razón, porque es un recurso escaso, porque además se asocia a la muerte, digamos, está ahí, digamos, con la temática de la muerte, es que el trasplante requiere de una norma regulatoria muy clara, que sea muy estricta para garantizar la equidad, pero además mejorar el acceso, obviamente. En ese sentido es muy importante lo que decía Krepla, el ministro, con respecto al acceso, a la equidad en el acceso al trasplante, sino que además para generar confianza en la sociedad, porque no se puede desarrollar un programa de trasplante si no se genera confianza en la sociedad. Y en parte, eso que también fue dicho acerca de la alta valoración que estos organismos tienen ante la sociedad, tiene que ver con eso, que en Argentina hay un marco regulatorio muy claro, que además se actualiza constantemente con la participación de los actores, como las comisiones asesoras de trasplantólogos, etc. Además hay un sistema de registro y de gestión de la información que hace totalmente transparente la actividad, aún para las personas que están en lista de espera o se trasplantan, que pueden entrar al Sintra y ver datos. Y además hay una organización, que es una organización, digamos, federal de todo el país. Todos los rincones del país están involucrados en esta actividad. Eso es lo que genera la confianza. Por eso es tan disparatado esto que fue mencionado, como esta cosa dicha a la ligera, de una estupidez de semejante calibre, de que podría el mercado resolver. Todo lo contrario, lo que lo resuelve es justamente el Estado, que exista un Estado que regule, que genere organización, que genere sistema de información, que genere transparencia, trazabilidad de los procesos y que genere confianza en la sociedad. Y creo que una de las cosas que nos enorgullece, hace apenas 2 días que celebramos, tuvimos la oportunidad de homenajear a los donantes en todo el país. En esa oportunidad, en todas las provincias argentinas hubo actividad, eventos, todos de homenaje a los donantes y sus familias, que ante la pérdida de un ser querido, digamos, han atravesado ese momento, quizá porque la posibilidad, además de ser donante, genera una paz muy particular en la familia, a diferencia de lo que muchos creen, que por ahí es un atropello la cosa, ¿no? Y es más, voy a decir, esta contribución de este programa también persigue un derecho muy especial que nadie de aquellos argentinos y argentinas que han expresado o tienen la disposición de ser donante, el sistema de salud le prive de ejercerlo ante la muerte. Eso pasa hoy con mucha frecuencia. Personas que fallecen en una institución determinada y que nadie les ofrece la posibilidad de concretar una donación. Y son personas que seguramente por ahí están firmados, hasta lo tienen en su DNI, o lo han declarado, o se lo han dicho a la familia, y pasa de largo. Ese es el derecho que un programa como este, como bien lo explicaba el diputado Tailade, pretende también reconocer y como Estado respetar. Y como sistema de salud tenemos que respetarlo.
Creo que el programa que lo expresa muy bien, incluso en los fundamentos del proyecto de resolución, que nos pone muy contentos, realmente nos pone muy contentos, la posibilidad de que la Honorable Cámara de Diputados declare de interés este proyecto. Porque lo que se propone es de alguna manera cambiar un modelo de organización. Yo me voy a tomar un minutito porque me parece que tiene que ver con toda la historia del trasplante. ¿Puedo? No sé. Lo que quiera, por supuesto. Cuando el trasplante arranca en Argentina, casi en el mismo tiempo que en el mundo, porque es a finales de la década del 70 o principio del 80, cuando el trasplante se convierte en una opción terapéutica elegible en la mayoría de los sistemas de salud del mundo. En Argentina, pioneros a los cuales queremos, respetamos y valoramos muchísimo, fueron los que empezaron esto. El viejo Cucay, digamos, ¿cómo funcionaba? Les pedía a los hospitales que nos llamen por teléfono y desde acá se iba al hospital donde había un posible donante, trasladando equipamiento para el diagnóstico de muerte, trasladando médico que hacía el tratamiento de ese potencial donante, trasladando incluso el técnico que hacía el electroencefalógrafo, el neurólogo, digamos, hasta la coordinadora, digo la coordinadora porque en realidad en su mayoría eran profesionales de la psicología que eran coordinadoras de donante, se les llamaba en aquellos tiempos. Ese es un modelo organizativo. Lo que existía era el CUCAI central. Después se fueron desarrollando los organismos provinciales y fueron asumiendo ese mismo modelo organizativo, o sea, desarrollando en el organismo la capacidad de cumplir todos los pasos del proceso. Y seguía siendo el hospital el que llamaba por teléfono y el organismo el que se encargaba del proceso. A principios de este siglo, cuando surge el Programa Federal de Procuración, buscando dar un paso más adelante, aparece la figura del coordinador hospitalario. Entonces la mayoría de esos hospitales empiezan a tener coordinadores hospitalarios que se encargan de la detección, pero seguían siendo los organismos provinciales y nacional los que se hacían cargo del resto del proceso. ¿Por qué? ¿Qué estamos viviendo en estos tiempos? Estamos viviendo una migración de modelo donde el hospital asuma como propio el proceso de donación. La muerte ocurre en el hospital. De la misma manera que el hospital cuida la salud, hace una intervención quirúrgica, un diagnóstico, laboratorio y demás para cuidar la salud, de la misma manera, ante el reconocimiento de la muerte, es el hospital el que debe implementar protocolos para que esos órganos de una persona fallecida conserven la viabilidad biológica para poder ser implantados en un paciente. O sea que es una actividad también sanitaria propia del establecimiento sanitario. Yo digo hospital, pero me refiero a establecimiento porque atendiendo incluso a lo que Nicolás decía acerca de quienes se consideran como eximidos de hacer esto, no debería ser así. En todos los establecimientos sanitarios con internación, y más si son de complejidad, fallecen las personas. Esas personas que fallecen no solo tienen derechos, sino que tienen la obligación, ese establecimiento, de implementar protocolos que inicien un proceso de donación que culmine en trasplante. Entonces, el procurar lo que dice, concordante con esto y con la ley 27447 en el 2018, establece que los hospitales tienen que desarrollar servicios que atiendan el proceso de procuración de órganos y tejidos. 3 artículos de la ley, 14, 15 y 16, hablan de esto y de la necesidad de la capacitación, etc. También el año pasado se incorpora al Sistema Nacional de Calidad del Cuidado de la Salud las directrices del proceso de generación, el proceso de donación, digamos, o de procuración en los establecimientos asistenciales. Y finalmente, como dijo el diputado Tailade, a finales del año pasado se aprueba este programa. ¿Qué propone el programa? Propone desarrollar organización intrahospitalaria
para la procuración de órganos, pero que sea del hospital, que dependa de la dirección, que tenga toda la capacitación, que tenga todos los recursos y que lleve adelante este proceso en el hospital. O sea, que el hospital sea protagonista, que el hospital sea el que se apropie de ese proceso. Y los organismos provinciales y nacionales nos dedicaremos a monitorear, a vigilar, a coordinar, a distribuir órganos, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la propuesta. Vuelvo a decir, felicito la iniciativa del diputado Tailade, le agradezco enormemente, la valoramos muchísimo. Lo hemos conversado estos días, nos enteramos que lo iba a presentar y la valoramos muchísimo porque implica un fuerte impulso a este proceso en el que estamos tratando de involucrar mucho más a los establecimientos asistenciales, donde estamos tratando de pasar de un modelo de organización extrahospitalario a un modelo de organización intrahospitalario para incrementar no solo cuantitativamente, sino cualitativamente la disponibilidad de órganos y tejidos para trasplante. Así que muchas gracias, Rodolfo. Escucharemos ahora las palabras de Francisco Leone, director de Cucaiba. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Rodolfo. Bueno, un gusto estar acá con gente con la cual uno ha trabajado durante muchísimos años y también, la verdad, honrado de que la Cámara de Diputados, a través de un diputado que uno trata de escuchar siempre, y gracias por eso también, porque a veces es importante, poder estar acá hablando de procuración y trasplante. Me parece que esto es un hecho, como recién decía bien Cacho, también mi maestro en esta temática. Me parece que creo que es un hecho importante y que hace también a que un organismo del Estado, como una Cámara del Legislativo, ha instalado en el debate, ha incorporado en el Estado la temática de trasplante. Y esto para nosotros no es nuevo, porque también nosotros en la provincia de Buenos Aires, y fundamentalmente a partir de la gestión del ministro y fundamentalmente a través de la gestión de nuestro gobernador, la temática sanitaria, tuvo mucho que ver también la pandemia, pero sin la pandemia también la temática sanitaria se instaló fuertemente como una política de Estado. Entonces, para nosotros esto es un hecho central. La salud incorporada en la agenda del Estado nos parece un hecho central y también nos parece muy importante que una iniciativa como el Procurar, establecida por nuestro organismo rector, que es el INCUCAI, y apoyada unánimemente por todas las provincias, hoy pueda tener este trámite legislativo, por lo menos para conocimiento de la comunidad. Por lo tanto, nada, enormemente agradecido y porque simplemente estamos en esto porque hay más de 10.000 personas en lista de espera y eso es nuestro objetivo. O sea, nosotros tratamos de intentar resolver los problemas sanitarios y como bien también decía Nicolás, también queremos, más allá de que podamos resolver los problemas en lista de espera, empezar a visualizar la prevención de las enfermedades que llevan a la incorporación a la lista de espera. Y esto es un tema que también el INCUCAI lo está haciendo, que también nosotros de Cucaiba lo estamos haciendo fundamentalmente con la enfermedad renal, porque eso también es otro de los compromisos que tenemos ante la sociedad. O sea, no tenemos que esperar llegar a la enfermedad renal terminal, sino poder prevenir en etapas previas. Así que, nada, enormemente agradecido. También aprovechar este espacio para dar un enorme reconocimiento a las familias donantes. Creo que si hay un acto de amor es el de la donación de órganos y ya que hace 2 días estuvimos festejando y conmemorando ese día, aprovechar este espacio para hacer un enorme elogio a estos grupos. Gracias. Muchas gracias. Invitamos ahora al diputado nacional Rodolfo Tailade a compartir unas palabras de cierre. Bueno, gracias por la presencia nuevamente. La verdad que me voy reconfortado porque me llevo información
por ejemplo, lo que planteó Nicolás, pero también me llevo el reconocimiento del doctor Zorati o del organismo, que para mí es lo más valioso, porque la verdad que no tenía idea de que el INCUCAI, digamos que no había tenido presencia en la Cámara, algo, la verdad que imperdonable para la política, pero la verdad que por lo pronto, por lo que a mí me toca, no va a volver a pasar, porque como les dije, esto es el primer paso de un trabajo que vamos a hacer de manera colectiva entre muchos grupos, entre los pacientes renales, mis compañeros, la política, la militancia. Vamos a incorporar a nuestra militancia este tema. Quería hacer los agradecimientos que dije para ya dar el cierre a la actividad y que tanto el doctor Crepla como el doctor Goyán puedan retomar su agenda. Quiero agradecer primero a mis compañeros de militancia, que son mis compañeros de despacho, que son mis compañeros en la vocalía del Consejo de la Magistratura, que son mis compañeros de la Cámpora Salud, por ejemplo, que también están presentes, en la persona de la doctora Yanina Castro, y también a todos los pacientes renales que me están acompañando, que son parte de, la mayoría dializamos en el italiano, son muchos, pero en particular quiero agradecerle a Ezequiel Menvedocchi, que fue la persona con la que fuimos a verte, Daniel, a principios de año, que fue la que me encaró en la sala de diálisis, me dijo, vos tenés mucho para dar por esto, por aquello. Bueno, y venimos trabajando con Ezequiel desde ese momento. Tuvimos una reunión con Daniel, después el doctor Zorati nos recibió en el INCUCAI, cuando le fuimos a plantear que estábamos pensando en estas cosas. Ezequiel hace 13 años que se dializa, ya estuvo en 9 operativos, lamentablemente por H o por B nunca logró el trasplante, y hay muchos como Ezequiel que están haciendo el tratamiento, hay muchos que quedaron en el camino, por eso también por ellos vamos a dar esta lucha, y por los que van a venir, ojalá que cada día sean menos, pero ojalá que la política de prevención también funcione y cada día seamos menos los que estemos ahí. Así que muchas gracias, Ezequiel. Y también a María Sisi. María Sisi es una militante de la Cámpora, de mi distrito, de Malvinas Argentinas. Vive en el Primaveral, que es un barrio muy humilde de Granbur. Se dializa también hace muchos años. Tiene una cobertura pública de IOMA. No es empleada pública, no trabaja en el Estado, pero el Estado sí la contiene. Y hace un trabajo social impresionante en el Prima. Y hoy hizo el esfuerzo de venir, así que muchas gracias, María. Y en la persona de Ezequiel y de María quiero agradecer a todos los compañeros que estamos atravesando esto. Muchas gracias y buenas tardes. De esta manera damos por finalizado este encuentro y en nombre de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación les deseamos una excelente tarde.